Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de introducción a la microeconomía. Hoy vamos a ver la legislación de precios máximos en contraposición a lo que vimos en los vídeos anteriores de legislación de precios mínimos. Para que el precio máximo, bien, partiendo de una situación, antes que nada, partiendo de una situación de equilibrio en donde no hay legislación de ningún tipo, sino que el mercado es libre, como siempre, el precio estaría dado por la intersección entre la curva y la oferta de demanda, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Bien, se supone que ese precio de equilibrio socialmente está mal visto, es decir, es un precio demasiado alto, piénsese por ejemplo en los alquileres en el centro de las ciudades, etcétera, por ejemplo. eh, entonces es un precio demasiado alto y entonces el ayuntamiento, el sector público, el gobierno en general, pues dice que no, que ese precio no se puede permitir, que es demasiado alto, es abusivo, entre comillas, el mercado abusa de los agentes económicos y entonces lo que vamos a tener es lo que vamos a hacer es legislar un precio máximo. Bien, para que tenga efectividad el precio máximo tiene que estar por debajo del precio de equilibrio, evidentemente. Por encima del precio de equilibrio no hay ningún problema. Se llegaría al precio de equilibrio y se cumpliría la ley con el precio máximo. Es en este caso en donde lo que se intenta es que el precio no suba de un determinado tope, precio máximo, eh, que no suba de un determinado tope, es decir, que no llegue al precio de equilibrio de mercado. Bien, el primer efecto que se produce cuando se aplica una medida de este tipo es que a ese precio máximo, claro, desincentiva la oferta, es decir, a ese precio los oferentes no están dispuestos a ofertar lo que ofertaban antes a un precio superior. Claro, si antes yo propietario de un inmueble, de un piso, ofertaba 5 inmuebles, si tenía 5 inmuebles o 10 inmuebles al precio que había de equilibrio de mercado, ahora ante un precio inferior, evidentemente no voy a ofertar todo lo que tenía, ofertaré los peores, entre otras cosas, al precio que me dicta la legislación vigente. Luego, la oferta se contrae y por otro lado, a ese precio máximo que es tan bajo, la demanda se va a expandir. Es decir, gente que vivía antes en su casa con sus padres, sus hermanos, etcétera, pues ahora se independizan. Ahora se independizan. Dicen, bien, pues ahora como el precio máximo es más bajo, bien, pues me independizo e intento alquilarme un piso, un apartamento. Luego, presiona la demanda al alza, es decir, hay un exceso, se produce un aumento de la demanda respecto a la situación inicial. Claro, ¿qué ocurre? Que a ese precio máximo se produce un exceso de demanda, es decir, los demandantes quieren una cuantía superior del bien a lo que los oferentes pueden ofrecer. Bien, se produce una situación de exceso de demanda o de escasez. Bien, esta cantidad ofrecida que hay en el mercado solamente, esto pues, suponiendo que esto, por ejemplo, fuera, no sé, fuera 3 unidades y esto 8 unidades, pues estas 3 unidades se tendrán que racionar de alguna forma, racionar entre todos los individuos que necesitan ese bien a ese precio. Luego habrá alguna forma de racionamiento. La primera forma de racionamiento básica son las colas. Son las colas. Es decir, si hay 3 unidades solamente y hay mucha gente, muchos individuos que quieren, suponiendo que es otro bien, fuera pan o leche o arroz o azúcar o lo que fuera, entonces lo que se hace es racionar. Entonces la primera forma de racionamiento es la cola. Quien antes llegue, antes se lleva esa oferta, esa escasez de oferta y por tanto a mitad de mañana se vacían las estanterías. ¿De acuerdo? Se vacían las estanterías. Luego es una forma, las colas es una forma de asignación de recursos. Bien, pues en términos de excedente social, pues en términos de excedente social veíamos que inicialmente en equilibrio tendríamos este triángulo como excedente social, excedente del consumidor más excedente del productor, pero ahora el excedente del productor va a caer
va a pasar de la situación de equilibrio libre a una situación de legislación de precios máximos de esta naturaleza. Luego vamos a tener una pérdida del excedente del productor, de esta cuantía, Vamos a tener una pérdida del excedente del productor de esta cuantía. Bien, el excedente del consumidor, esta va a ser la pérdida del excedente del productor. El excedente del consumidor, va a ser ahora el área por debajo de la curva de demanda menos el precio. Luego, el excedente del consumidor va a ser el área por debajo de la curva, es decir, hasta aquí, el área por debajo de la curva, menos el precio que paga. Luego va a ser todo este trapecio. ¿De acuerdo? Va a ser todo este trapecio. Luego, hay un trasvase directo del excedente del productor, que es este rectángulo, al excedente del consumidor. Bien, por lo tanto, en términos netos, lo que se pierde realmente, esta parte era antes excedente del consumidor, ahora sigue siéndolo. Esta parte antes era excedente del productor, ahora es excedente del consumidor. Luego, esta parte sigue perteneciendo al excedente social y se pierde esta. Esta es la parte del excedente del consumidor que se pierde y esta es la parte de excedente del productor que no va a excedente del consumidor, que no es capaz de trasvasarse al excedente del productor. Bien, vamos a hacerlo, si queréis, para que quede más claro. Vamos a poner letras. Entonces vamos a poner aquí A, en este trapecio de aquí. Vamos a poner aquí B, en este trapecio pequeñito de aquí. Vamos a poner C, vamos a poner en este rectangulito, vamos a poner D y vamos a poner F. Bien, vamos a ver. Lo ponemos así en blanco. Excedente del consumidor, y así no nos perdemos. Excedente del consumidor en cero, en la situación de equilibrio, es A, en la situación de equilibrio inicial, A más B. Este es el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? El área por debajo de la curva de demanda menos el precio de lo que paga. Es decir, este rectángulo, este trapecio, A más B. Excedente del productor, en cero, es este triángulo grande, que es C más D más F. C más D más F. Luego el excedente social es A más B más C más D más F, que es lo que decíamos antes, el triángulo grande. Bien, esto en una situación. En la situación final, el excedente del consumidor va a ser el área por debajo de la curva de demanda menos lo que realmente paga. Va a ser A más C. El área por debajo de la curva de demanda, hasta abajo, menos lo que realmente paga. Luego nos quedamos con este trapecio, que es A más C. El excedente del consumidor. El excedente del productor, en 1, pues ahora va a ser el precio máximo, ofrece XS unidades, luego va a ser F. Luego el excedente social en 1 va a ser A más C más F. Luego el incremento de excedente social va a ser el excedente social en 1 menos el excedente social en 0. Excedente social en 1, esto es en 0, en 1 es A más C más F, menos excedente social en 0, A más B menos A más B más C más D más F. A se cancela con el A, F se cancela con el F y C se cancela con el C. Luego tenemos que el incremento del excedente social va a ser B
B menos, vamos a ponerlo bien, B menos D, menos B más D, que es negativo, que es esta pérdida, el rectángulo rojo que dibujábamos aquí. Es la pérdida de excedente social. Pérdida de excedente social negativa. ¿De acuerdo? Bien, pues si tenemos... vamos a hacer un ejercicio numérico, pero antes de eso, veamos qué incentivos hay aquí en este mercado, con una legislación de precios mínimos. Aquí hay incentivos, claro, fijaos, al precio máximo la oferta es solamente esta, pero claro, esta oferta el mercado es capaz de pagar hasta este precio. Lo vamos a poner aquí en azul. Hasta este precio. ¿De acuerdo? Hasta este precio. O sea que este sería, en principio, un análisis así a bote pronto, este sería, XS sería precio de mercado negro. Lo ponemos así, PN, precio de mercado negro. Esto sería ilegal. Sería ilegal, pero los agentes tendrían incentivos porque esta cantidad tan pequeña, en vez de ponerla en racionamiento al precio máximo, los oferentes lo que harían es, bien, hay gente en el mercado que está dispuesto a pagar por esta cantidad este precio, que es el precio negro, muy alto, muy alto, muy alto, incluso más alto que la situación de equilibrio inicial, del precio de equilibrio inicial. ¿De acuerdo? Luego, al final, ¿qué ocurriría? Si se lleva, si se aplica, no, si se genera un mercado negro, si se genera un mercado negro, lo que tenemos es que al final la cantidad intercambiada va a ser la misma que con racionamiento, pero a un precio superior. Con lo cual el excedente del consumidor va a bajar en una cuantía muy importante. Y esa bajada de excedente del consumidor se va a trasvasar, se va a trasvasar al excedente del productor, al excedente del productor. En una situación de mercado negro es lo que ocurre. Luego, sí, las XS unidades se ofrecen igualmente, pero al mejor postor. Al mejor postor. Luego, tenemos que el nuevo excedente social la pérdida de excedente social va a ser B más D, eso indudablemente, con respecto a la situación de equilibrio. Pero ahora lo que vamos a tener es un precio de mercado negro por encima, incluso, por supuesto, del precio máximo, por eso es un precio en mercado negro, y entonces va a haber un trasvase de excedente del consumidor a excedente del productor. Se queda el aumento del excedente del productor respecto a la situación de precio máximo pura. Esta parte se la lleva el productor. Esta parte se la lleva el productor y el consumidor acaba en este triángulo pequeño. Bien, lo vemos con un ejemplo. Sea, por ejemplo, la demanda XD igual a 10 menos 2P. La oferta es 3P. Bien, pues el precio de equilibrio inicial es 10 menos 2P igual a 3P igual a, yo no sé si este era el ejercicio de antes, sí, más o menos, P es igual a 2 y X, el precio inicial, y X, si sustituís, es 6 unidades. Luego aquí tenemos 2 y 6 unidades. 6 unidades aquí y 2. Bien, pues si se aplica un precio máximo, de una unidad, de un euro, aquí estaría el precio máximo de 1 euro, por encima de 2, lo que tendríamos es que la demanda a ese precio máximo, sería 10 menos 2, que sería 8, y la oferta a ese precio sería 3. Luego se produciría un exceso de demanda,
es decir, escasez, dado por 8 menos 3. 8 menos 3, que son 5 unidades. Se produce este exceso de demanda. 5 unidades. 5 unidades. 5 unidades físicas del bien. Bien, la valoración del excedente, la variación del excedente social, lo podéis calcular, sería el área determinado por las unidades perdidas. La producción perdida, esto es 6, y aquí hemos visto que es 3, pues sería este triángulo. Este triángulo. Bien, lo podemos ver qué ocurriría ahora en una situación de mercado negro. Es decir, se genera un mercado negro. Si se genera un mercado negro, ¿qué es lo que tenemos? Que esas tres unidades se van a ofertar al precio de demanda. Es decir, el mercado, hay gente que está dispuesto a pagar P sub n, que es a 3 unidades el precio de demanda. ¿Y cuál es el precio de demanda? El que marca la función de demanda. Luego, para 3 unidades sería 10 menos 2 por el precio negro. Bien, entonces el precio negro sería igual a 7 entre 2, que sería 3,5. A un precio de 3,5 euros tendríamos este precio en azul, tendríamos que ese sería el precio de mercado negro. El precio de mercado negro. Claro, aquí se violaría la ley, que es a lo que se tiende en situaciones de este tipo, es a lo que se tiende en el momento que hay racionamiento, escasez. Desgraciadamente en algún país de nuestra querida América ocurre esto. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, lo que se tiende es a, en situaciones de racionamiento, pues a la generación de un mercado negro que sube los precios. Muy bien, pues esta es la situación de una legislación de precios máximos. Muy bien, pues si os ha gustado, os invito a que deis un like y también os invito a que os suscribáis a este canal que es el vuestro. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.